Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo, qué grato poder reunirnos en este día para darle gracias a Dios. En verdad le doy gracias al Señor por tu vida y por toda, digamos, esta aventura que hemos estado viviendo esta semana, porque la vida es eso, una aventura, un descubrir permanentemente situaciones que tenemos que enfrentar. Lo maravilloso es que podemos enfrentarlo de la mano de Dios. La semana anterior habíamos estado comenzando un tema que lleva por título Unidad en Cristo. Y es un tema muy importante porque necesitamos mirarnos verdaderamente cómo somos nosotros. Creo que el punto clave está en que tenemos que hacer una reflexión si verdaderamente nosotros estamos siendo parte de esa unidad con Cristo. Hoy vamos a tocar un tema que lleva por título ¿cómo llegamos a ser un verdadero cristiano? Creo que es una pregunta, ¿qué te digo?, importantísima para nosotros y que tenemos que revisarnos, porque la palabra dice que tenemos que examinarnos a nosotros mismos, no examinar a los demás. Tengo que examinarme a mí cómo estoy. Y creo que ha llegado el tiempo, el momento en que nosotros tenemos que examinarnos cómo es precisamente nuestro cristianismo. Pero antes de llegar a esto, quisiera poder solicitarte algo. En esta semana hay unas celebraciones paganas del 31 de octubre que celebran una fiesta extranjera, una fiesta que digamos pertenece, nació en Europa y que ha venido contaminando en muchos países. Es acerca del Halloween. Y la intención es que podamos estar orando para que el Señor derribe todos estos ofrecimientos paganos que el hombre hace y simplemente lo vestimos como una especie de una fiesta que no tiene ningún tipo de trascendencia, pero en verdad lo tiene, porque son cosas que afectan el reino de lo espiritual. Debes estar pendiente en esta semana de orar, y no solamente eso, si tienes niños pequeños, tener mucho cuidado y sobre todo enseñarle a tus hijos que nosotros adoramos al Dios Todopoderoso y que nosotros somos hijos de Dios y que no podemos ser parte de todas estas celebraciones paganas que realmente hacen que nosotros nos apartemos de lo correcto y podamos contaminar nuestra vida. Ahora te invito para que nos pongamos en oración, para que le podamos pedir al Señor que nos ayude, que hoy nos ministre el corazón. Es importante que abras tu mente. Es importante que hoy tú mires que esto es contigo, que tú te revises, que no se trata de señalarte o de indicarte algo, sino que tú te des cuenta cómo está tu condición de cristiano. Padre bueno, aquí estamos en este día y dándote gracias, Señor, por tus benevolencias, por tus múltiples bendiciones. Te damos gracias porque podemos, Señor, hoy honrarte a través de este medio, Señor, porque podemos, Señor, unirnos. Y tu palabra dice claramente que donde están dos o más reunidos en tu nombre, tú estás allí con nosotros. Sabemos que tú estás con nosotros. Padre, tú le has dado al hombre la capacidad de poder descubrir cosas y poder inventar algunas cosas y las estamos utilizando para la gloria de tu nombre. Te pido por mis hermanos para que tú los bendigas. Te pido, Señor, que el Espíritu de Dios sea recorriendo todo nuestro ser para que podamos, Señor, atender y ser atentos, Padre, a lo que tú nos estás indicando, a lo que hoy tenemos nosotros que mirar profundamente en nuestro corazón. Ayúdanos a ser honestos, ayúdanos a ser íntegros, Señor. Ayúdanos que podamos reconocer las cosas que no estamos haciendo, para que de esa manera nos pongamos delante de ti y pedirte perdón, Señor, por nuestras faltas y pedirte al mismo tiempo que nos des las fuerzas para poder implementar todo aquello que es necesario que nosotros implementemos para la gloria de tu nombre. Aquí estamos hoy, Señor, delante de ti y dándote gracias por todos mis hermanos, por sus familias, por sus hogares. Te doy gracias, mi Señor, por tus provisiones permanentes. Gracias te doy, Señor, porque tú sanarás al enfermo. Gracias te doy, Señor, porque tú estás a nuestro lado como ese poderoso gigante. En tus manos descansamos. Y nosotros, Señor, tus hijos, unánimes juntos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, decimos amén, amén y amén.
Te recuerdo que hoy vamos a tocar un tema que lleva por título ¿Cómo llegamos a ser un verdadero cristiano? Y creo que esa es una pregunta que es menester que nosotros nos hagamos, que podamos preguntarnos verdaderamente, ¿soy un verdadero cristiano? ¿O simplemente tengo una, ¿qué te digo? Una militación religiosa porque voy a algún lugar, porque hago algunas situaciones, pero mi vida no ha mostrado abiertamente que soy un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano no es aquel que dice que es un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano es aquel que hace lo que Dios ha determinado. Y Dios ha determinado que nosotros miremos hacia la conducta de Cristo. Y que la conducta de Cristo sea en nosotros la inspiración para que nuestra conducta sea igual a la de Él. Vamos a leer la palabra del Señor en Filipenses, en la carta a los Filipenses capítulo 2, y vamos a leer del versículo 1 al 8. Filipenses capítulo 2, del versículo 1 al 8, capítulo 2 del versículo 1 al 8, dice: por tanto, si hay alguna consolación, te dije que cuando se utiliza esta palabra por tanto, dice como consecuencia, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, y no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amado, esta es la palabra de Dios. Creo que lo que nosotros podemos ver, que resalta inmediatamente, es la preocupación del apóstol Pablo por la unidad de la iglesia. Ahora yo quiero que usted mire hacia el apóstol Pablo. ¿Quién fue el apóstol Pablo? Bueno, nosotros sabemos que su nombre primario era Saulo de Tarso, era de esa ciudad de Tarso. Y él era un hombre que era perseguidor de la iglesia. Escuche bien, perseguidor de la iglesia. Y no solamente era perseguidor, sino que consentía en que pudieran asesinar, que pudieran matar a aquellos que eran de esa secta, lo que él llamaba secta, de los que eran cristianos. Había consentido en esto. Él tuvo un encuentro verdadero con Jesús. Y Jesús le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y de allí en adelante, a través de este encuentro, Saulo comienza a cambiar su vida. Comienza a recibir revelación de parte de Dios. Y llega al pleno convencimiento de que Jesucristo era el Mesías. De que era el Mesías esperado. Que a través de él había transformación y su vida comienza a transformarse. En virtud de ese testimonio que él ha vivido, de que Cristo es verdadero, de que no es una religión, de que no es una creencia más en cualquier cosa que podemos tener en nuestra mente, entonces él sabe que lo que él es en este momento ahora, a pesar de que está prisionero, ahora entiende que su vida fue cambiada y transformada no porque él quiso, sino por el poder de Cristo en él. Eso lo está tomando él para poder enseñar a la iglesia. Para que la iglesia pueda entender que con el poder de Cristo nosotros podemos ser cambiados y transformados y llegar a ser la persona que verdaderamente Dios quiere que nosotros seamos. Ser los cristianos que verdaderamente vamos a transformar el mundo. El problema ha estado en eso. El problema ha estado en que de pronto nosotros nos hemos quedado simplemente en una militancia religiosa. ¿Sabes? A veces estamos más preocupados en el lugar donde nosotros nos estemos congregando en la ciudad, porque tratamos de buscar cuál es el lugar donde va la mejor gente, donde nos sentimos más cómodos, donde la predicación o donde, ¿qué te digo? El entorno
que se establece para la predicación sea el más adecuado y el más atractivo para nosotros. Pero no estamos mirando realmente cómo está caminando nuestra vida. Y es allí donde el apóstol hoy quiere que nosotros pongamos nuestros ojos. No se trata solamente de decir que somos cristianos. Se trata de verdaderamente serlo, porque estamos cumpliendo con lo que Dios ha establecido. Por eso él comienza a abordar esto, porque es la gran preocupación. Él está viendo las iglesias, están moviéndose, están creciendo, pero nota algo, nota que hay una deficiencia en el cristianismo. Y si nosotros estamos hablando aquí de un factor de unidad dentro de la iglesia, entonces él está mirando, está enfocándose de que ese factor de unidad no se estaba dando, que tal vez era una unidad fraccionada como hoy. Hoy de pronto nosotros, ¿qué te digo? Podemos estar unidos con una o dos o tres personas. Y muchas veces no estamos unidos con el resto de las personas. Muchas veces en la iglesia simplemente no estamos unidos al poder de Dios, sino que estamos unidos al poder del hombre que decide lo que quiere que se haga o lo que es mejor en su presupuesto mental. Dios quiere que nosotros entendamos la única forma en que usted y yo podemos salir adelante, la única forma en que nosotros podemos ser cambiados y transformados, es que nosotros aceptemos que nosotros tenemos una gran dificultad para poder mantenernos unidos. Nosotros no podemos estar unidos. Creo que usted puede estar mirándolo. Mire lo que está pasando hoy en día. Las guerras, las hambrunas. Mire lo que está sucediendo hoy, la carestía. ¿De dónde viene todo eso? Es producto justamente de esa desunión que hay en el mundo. Porque el mundo no tiene la capacidad para poder unirse. La única forma, la única manera en que el hombre puede unirse al otro, uno con otro, es a través de tener la recepción del Espíritu de Cristo en nosotros. Y fíjate lo que está diciendo el apóstol Pablo. Está diciendo que tenemos que verlo a Él. Que Él no estimó su condición de ser Dios. Él no miró y dijo, yo soy Dios. ¿Cómo es posible que yo me tenga que convertir en un vulgar hombre, un pequeñito, esa pequeña partícula de polvo, y dejar mi condición de ser Dios? Pero Él lo hizo para darnos un ejemplo, para poder entender lo que Él quiere realmente de la condición humana aquí en la tierra. Nosotros necesitamos cambiar. Nosotros necesitamos cambiar nuestra mentalidad. Nuestra mentalidad siempre está buscando la división. Nosotros en nuestra mentalidad siempre andamos buscando el defecto. Siempre andamos buscando el criticar lo que otros piensan o hacen, porque simplemente es nuestra naturaleza y está en ti y también está en mí. Creo que alguna vez te has sorprendido de pronto despreciando algunas cosas, o despreciando algunos hermanos, o despreciando algunas ofertas tal vez de situaciones para poder llevar a cabo, y simplemente no nos ponemos de acuerdo, a pesar de que aquello pueda ser bueno, simplemente porque nosotros no lo queremos o no nos interesa. Es por nuestra condición natural. Nosotros somos así, nos manejamos así, porque esa es nuestra conducta. Lo que Dios quiere es que nosotros entendamos que nuestra conducta tiene que ser alterada. Y para poder alterar nuestra conducta es necesario que nosotros alteremos nuestra forma de pensar. ¿Cómo estamos pensando? ¿Qué es lo que entra a nuestra cabeza? Cuando nosotros miramos lo que hay en nuestra mente, nos vamos a dar cuenta que nosotros estamos llenos de divisiones. Somos divisores. Nos es difícil poder ponernos de acuerdo. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Lo que predomina en nosotros es nuestro ego. Nuestro ego es el que marca la pauta. Nosotros nos seguimos a través de nuestro ego. Y si nuestro ego nos está diciendo que es hacia allá, nosotros seguimos hacia allá, aun cuando sea hacia el otro lado y otras personas nos estén indicando eso. Ese es el grave problema. Para poder cambiar entonces nuestra mentalidad, el apóstol Pablo está diciendo, ustedes tienen que mirar a Cristo. Tienen que mirar cómo ha sido Él. Tienen que mirar cuál es su condición, para que entonces nos podamos convertir en imitadores de Cristo. Usted sabe que por naturaleza nosotros aprendemos por la imitación. Nosotros aprendemos imitando lo que vemos. Fíjate, por ejemplo, el carácter de la moda. 1, 2, 3 personas se ponen una moda y entonces inmediatamente el resto se da cuenta y sigue la imitación y terminamos todos uniformados.
nosotros aprendemos, oye bien, aprendemos por la imitación. Y Dios quiere que tú comiences a imitar ese modelo perfecto. El modelo perfecto de Cristo es el modelo que nosotros necesitamos para poder convertirnos nosotros en lo que Él quiere, que nosotros seamos como Cristo. Dios quiere eso, que crezcamos a la estatura de la medida del varón perfecto, el cual está representado en Cristo Jesús, Señor nuestro. El problema es poder entender, y quiero que tú lo comprendas, que no lo olvides nunca, porque la palabra dice claramente que nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios, de la presencia del Señor, por cuanto todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la presencia de Dios. Nosotros tenemos una infectación dentro de nuestra alma, dentro de nuestra mente, que hace que nosotros seamos contrarios a las cosas de Dios, así tú estés en la iglesia, así estés sentado en la iglesia. La iglesia no es más que, digamos, el lugar donde comenzamos no solamente a aprender, sino a que tengamos conciencia de que tenemos que luchar con lo que tenemos dentro de nosotros para poder alterarlo. La palabra nos está hablando que llegará un momento en que nosotros tenemos que dar cuenta delante de Dios. Lo que nos va a preguntar es: ¿qué hiciste con esa naturaleza que tenías dentro de ti? ¿Qué hiciste para cambiar? ¿Qué hiciste para ser la persona que tenías que ser? Por eso el Señor nos llama a que entendamos que tenemos que tener amor propio. El amor propio es ese poder que se mueve en nosotros para que podamos esforzarnos por cambiar las condiciones de esa naturaleza. Y el apóstol Pablo precisamente fue tomado por eso. Fue tomado a nivel de un extremo. Tal vez si nosotros nos hubiese tocado escoger a alguien, no hubiéramos escogido a Pablo. Por Dios, era un asesino, un hombre perseguidor, ¿cómo lo vamos a llamar? Precisamente se llamó para poder decirnos a todos nosotros que aquel que se entrega verdaderamente a Cristo es transformado. Y Dios quiere que tú lo entiendas a partir de esta mañana. Nosotros necesitamos reflexionar en cómo estamos viviendo nuestro cristianismo. ¿Cómo somos realmente? ¿Estamos sujetos a la unidad que Dios quiere que nosotros tengamos? ¿O simplemente estamos como una especie de una asistencia, como algo así como que nos sentimos cómodos, como que nos sentimos bien, pero simplemente nuestra vida sigue siendo igual, la misma, rutinaria, no estamos haciendo absolutamente nada? Y yo quiero que tú entiendas que la vida que se te dio es para que tú cumplas un propósito en esta tierra. Y el inicio de ese propósito, para que tú puedas cumplir con ese propósito, es que Cristo esté en ti, cambiándote y transformándote, convirtiéndote en un verdadero cristiano, para que tú puedas accesar a esas responsabilidades que tienes tú que ejercer aquí en esta tierra. Eso es lo que Dios quiere que tú entiendas. Y es lo que hoy el Señor quiere mostrarnos. Entonces la pregunta indicada es: ¿cómo nosotros podemos llegar a ser unos verdaderos cristianos? De acuerdo a lo que hemos leído, lo primero que surge es que tenemos que aprender a buscar, mirar no solamente por nuestros intereses. Normalmente nosotros siempre queremos que las cosas sean de nuestra manera, a nuestra forma y como nosotros queremos. Dicho de otra manera, nosotros siempre estamos pensando en nosotros mismos. Es la condición de la egolatría. Siempre queremos lo mejor para nosotros. Entonces, no solamente tenemos que buscar la realización de nuestros propios intereses. El Señor nos está diciendo que si estamos dentro de una comunidad, esa comunidad que Él está estableciendo como la iglesia aquí en la tierra, tiene que ser completamente distinta a las costumbres que imperan en el mundo. En el mundo normalmente cada uno se preocupa por lo suyo, cada quien a lo suyo. Pero cuando nos está hablando de la iglesia, los miembros de la iglesia tienen que ser personas humildes y no egoístas. Cuando hablamos de humildad, de pronto no vayas a pensar en pobreza. A veces normalmente nosotros confundimos y creemos que ser humilde es simplemente comprar ropa de baja calidad o, ¿qué te digo?, ser pobrecito, que no tengamos absolutamente nada, y ahí nos estamos confundiendo. La verdadera humildad es poder pensar un poco menos en los otros y un poco más en los demás. La verdadera humildad es simplemente evitar el egoísmo y nosotros poder considerar a las personas como superiores a nosotros mismos.
aun cuando esas personas no lo sean. ¿Me estás comprendiendo? Ahora imagínate todo esto en un conglomerado de personas. Que tú consideres superior a todos los demás, pero todos los demás te consideren a ti superior a ellos. ¿Cómo sería la cuestión? Entonces todos estaríamos gananciosos. Todos tendríamos que ver unos por los otros. La preocupación mía no solamente es lo mío, no es mi familia, no es mis hijos. También me preocupa el resto de la gente. Esto no quiere decir de que nosotros no cumplamos nuestros compromisos personales. Evidentemente tenemos que cumplir con nuestros compromisos personales. Pero lo que quiere decir es que tenemos que ir un poco más allá. Lo que el Señor no quiere es que nosotros seamos indiferentes. Mira el asunto como estamos viviendo hoy nosotros por esa indiferencia. Estamos contaminando el planeta. ¿Por qué somos indiferentes? Porque la persona que lo está contaminando simplemente está pensando en sus intereses, pero no está pensando en tus intereses. Y el otro hace una medida, tal vez de pronto de carestía, porque está pensando en sus intereses económicos, pero no le interesa que tal vez las otras personas no tengan para demandar lo que le está vendiendo. ¿Qué podemos decir de los préstamos del banco? ¿Qué podemos decir de los que construyen viviendas? Está pensando cada quien en lo suyo. Todos nos convertimos precisamente en esas personas que quieren recetar lo mejor para sí a costa de los demás. En la iglesia no puede ser así. Los hijos de Dios no pueden tener ese comportamiento. Los hijos de Dios no pueden ser indiferentes a lo que los otros sienten, a lo que los otros necesitan. Los hijos de Dios tienen que estar compenetrados unos con otros. Tenemos que estar nosotros vigilantes, que así como yo tengo necesidades, también los otros también tienen necesidades. Y de la misma manera que yo voy a tratar de suplir mis necesidades, también tenemos que apoyar y ayudar a aquellos que tienen necesidades. La palabra lo dice claramente. Dios te da dones y talentos para que tú los pongas al servicio de los demás. La palabra dice que el que sabe más enseña al que no sabe. La palabra dice que el que tiene, pues entonces comparta con lo que no tienen. Esa es la conducta que debe haber en la iglesia. Y a nosotros no nos gusta. A nosotros no nos gusta eso. ¿Sabes? Tal vez nosotros, ¿sabes? ¿Qué te digo? Nos identificamos que, bueno, hasta pagar un diezmo o a dar un diezmo, como tú lo llames, es suficiente. Pero yo no puedo estar preocupado por el resto de la gente. Entonces te estoy diciendo esto porque el Señor está diciendo que necesitamos también ocuparnos de los demás. Es muy triste que nosotros no pensemos en el resto de la gente. Es muy triste que tú andes brincando y saltando y que digas que tienes el Espíritu Santo cuando tenga gente a los lados que tienen problemas y dificultades y tú ni siquiera los miras. Porque entonces estás atento a otra cosa. ¿Sabes? A veces estamos distraídos. El apóstol Pablo le está hablando a una de las comunidades que mejor se comportaron con ellos. Y él estaba preocupado por eso. Porque en aquel momento estas situaciones se estaban dando. Mira, por ejemplo, lo que él dice en Mateo, lo que dice el Señor Jesucristo, en Mateo, en el capítulo 20, hablando precisamente a sus discípulos. Hay una situación aquí, y era la mamá de los Zebedeos, de Juan y su hermano, de Jacobo. Y ella quería que sus hijos estuvieran uno a la derecha y otro a la izquierda del Señor cuando Él viniera en su reino. O sea, estaba buscando la mejor posición para sus hijos. El Señor al final a todos sus discípulos le contesta de acuerdo a aquella petición de esta manera. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El ser cristiano es completamente distinto de pronto a la opinión que nosotros hemos estado manejando. Tal vez de pronto estamos como el caso de un niño, un chico, que nunca había ido al campo, nunca había ido, y lo llevaron a una granja. Y él, cuando llega a la granja, comienza a ver una gran cantidad de animales, de cuadrúpedos,
y le pregunta al administrador de la granja por qué esa vaca no tenía cachos. Y cuando el niño le pregunta, él se sorprende, pero sigue hablándoles. Y le dice, lo que pasa es que estos animales cuando tienen cuernos son peligrosos y a veces nos toca cortárselos con una sierra. A otros, cuando están todavía pequeños, se le coloca un componente de unos ácidos para que esos cuernos no se desarrollen. Hay también alguna especie de ellos que no tienen cuernos de ninguna manera. Pero esta vaca no tiene cuernos porque no es una vaca, es un caballo. El asunto está en que a veces de pronto nos confundimos sobre quién es o qué es verdaderamente un cristiano. Queremos saberlo. Y el Señor está diciendo que un verdadero cristiano es aquel que se está ocupando por los demás. Es aquel que se coloca en la condición de siervo para servir a los demás. Y no servimos a los demás porque queremos un puesto mejor en los cielos, porque esa es la vocación que tenemos. Los cristianos tienen que servirse unos a otros. Para que la unidad pueda funcionar, nosotros tenemos que estar realmente comprometidos unos con los otros, para que se puedan cumplir las cosas que Dios quiere que nosotros cumplamos para poder ser atractivos. El domingo anterior te estaba diciendo, Dios quiere que estemos unidos para que el mundo nos vea exteriormente, pero para que el mundo nos vea exteriormente, en unidad, nosotros tenemos que estar interiormente dentro de la iglesia en esa unidad, para que entonces podamos reflejar el amor de Cristo que se mueve en nosotros. Por eso nosotros tenemos que estar mirando que somos atendedores de necesidades. Tal vez usted tiene, ¿qué te digo? Muchos tienen la idea de que vamos a llegar a la iglesia y vamos a dominar y queremos un puesto predominante. Pero la palabra está diciéndole a usted que si usted quiere un puesto grande, entonces usted tiene que convertirse en el servidor de todos los demás. Un verdadero cristiano debe tener una mente colectiva, no solamente una mente individual, así como Cristo la tuvo. Cristo pensaba en todos ellos, estaba pensando en todo un pueblo. Él llegó a hacer su labor. Que el pueblo no haya querido recibirlo es otra cosa. Nosotros exactamente lo mismo. Tenemos que cumplir una labor. Usted no está allí en una iglesia simplemente para distraerse. Usted está allí en una iglesia para poder transformar su carácter. Dios está interesado en el carácter suyo, en el carácter mío, en la manera como estamos viviendo realmente esa coinonía con Dios y esa coinonía con nuestros hermanos. Esa unidad que debemos tener unos con los otros. Por eso lo primero que tenemos que hacer es renunciar precisamente a ese individualismo que nos está matando. Sabes, es muy triste que nosotros lleguemos a unos lugares y simplemente así como llegamos nos vamos. Yo cuando comencé a ser cristiano, fui a una iglesia donde no le importaba si alguien llegaba o no llegaba. Simplemente como llegaban tantos, les daba igual. Si se fue o no se fue, si volvió o no volvió, si le interesó o no le interesó. Entonces allí no estaba Cristo. Cristo se mueve en la unidad, en una unidad de corazón a corazón, en una unidad que esté precisamente en nosotros para poder preocuparnos, así como está preocupado aquí Pablo por ellos, preocuparnos porque todos estemos caminando como Dios demanda que nosotros lo hagamos. Por eso nosotros tenemos que entender precisamente que el estar viviendo o el estar pensando de una manera colectiva va a hacer la diferencia en nuestras vidas. ¿Sabes? Ocurrió una situación en un salón de clases, en un colegio con unos chicos de tercer grado. Y llegaron a esos dos cursos y a uno le dijeron, bueno, vamos a hacer el juego del globo. Cada uno se ponía un globo amarrado al tobillo y entonces cada uno de ellos tenía un globo amarrado a su tobillo y la intención era que el que al final se quedara con el globo sin que se lo reventaran, ese era el ganador. Y comenzaron todos los chicos y comenzaron a explotarse y unos lloraban, otros se revolcaban. Se formó
todo lo que tú te puedas imaginar. Al final ganó el más fuerte, el más grosero, el más jactancioso. Ese fue el que ganó y todos los demás sentían odio por él. En el otro salón eran un poco más chicos y eran mixtos, pero no les dijeron con claridad el asunto de cómo era el asunto del globo. Simplemente le dijeron que tenían que explotar los globos. Entonces, un niño cogió y se puso delante de una niña y le puso su globo para que ella lo aplastara. Y ella lo hizo y lo explotó. Entonces luego ella puso también su globo para que el niño lo hiciera y también lo explotó. Y todos comenzaron a hacer lo mismo. Cuando todos terminaron, que todos los globos estaban explotados, todos comenzaron a saltar de alegría porque todos habían ganado. Ese es el asunto. Cuando nosotros miramos que la cosa se trata de mí, entonces peleamos, entonces nosotros nos enfrentamos. Pero cuando nosotros entendemos que la iglesia se trata de nosotros, entonces todos hacemos para que todos podamos ser ganadores. Es importante que lo entiendas. Lo primero que tenemos que perder es esa mentalidad individualista para que nosotros podamos ser como Cristo quiere que seamos. En segundo lugar, lo que tienes que buscar, honestamente, es imitar a Cristo. Él es el modelo, no hay otro modelo. Es Él. Y tal vez de pronto tú te vas a encontrar con que, ¿cómo es posible que yo voy a imitar la conducta de Cristo si yo no soy Dios? Es que no se trata de eso. Se trata de que tú mires cómo anduvo, cómo tomó sus decisiones, cómo se comportó. Porque de esa manera tú tienes la posibilidad de poder clamar, orar y pedir para que tu crecimiento espiritual pueda provocar tal situación que tus actos sean como los que Él tuvo. Siempre pensando al bien de los demás. Tenemos que ser, ¿qué te digo? Ser de la misma mente de Cristo. Para poder hacerlo, tengo que tener una verdadera conexión con Cristo. Te lo voy a decir de esta manera: más de Cristo, más amor para los demás. En la medida en que yo esté más compenetrado, en la medida en que yo tenga una mayor conexidad con Él, en esa medida yo voy a poder cumplir con las demandas que debo tener en la iglesia. Es que de esto se trata. Tú tienes que entenderlo, que no se trata solamente de asistir a un lugar. Se trata de tener una transformación. La palabra dice que nosotros tenemos que nacer de nuevo. Cuando la palabra dice nacer de nuevo, lo que está diciendo, ustedes tienen que tener una mentalidad completamente distinta, diferente a las que han heredado del mundo. Y para poder tener esa mentalidad nueva y diferente, es a través de una conexión más profunda y más directa por Cristo. Tengo que estar acercándome más a Jesús. Tengo que estar más unido a Él, para que en la medida en que estamos más unidos, entonces podamos ser de un mismo espíritu. Poder tener esa condición como Jesús veía a la muchedumbre, a la gente, a las personas, cómo la sentía el ser humano. Para que nosotros también podamos sentir al ser humano exactamente igual. A veces, ¿qué te digo? Somos demasiado indiferentes a la gente. Somos demasiado indiferentes a la necesidad de las personas. Somos demasiado indiferentes a todos los que nos están rodeando. Y la pregunta debería ser ¿por qué? ¿Por qué somos así? ¿Por qué somos tan mezquinos? ¿Por qué somos tan egoístas? Creo que lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es que en la medida en que usted se acerque más y más a Cristo, va a ser del mismo sentir y va a tener la misma mente. Ahora, lo que te quiero decir también, no vayas a pensar es que todos somos iguales, que vamos a pensar igual. Dios nos ha hecho diferentes. Tú eres diferente a mí, yo soy diferente a ti. Yo puedo pensar de una manera distinta a la tuya. Pero realmente lo que el Señor quiere es que seamos de un mismo sentir, que podamos tener la misma esencia en nuestro espíritu para poder ponernos de acuerdo en las cosas que tengamos que ponernos de acuerdo. Tal vez de pronto yo pueda disentir de algo que tú pienses o algo que tú quieras hacer, pero siempre el amor va a estar de por medio y el respeto por lo que tú estás pensando, por lo que tú estás diciendo. Y eso tiene que darse dentro de la iglesia. En el mundo, cuando no nos ponemos de acuerdo, nos matamos. En la iglesia, cuando no nos ponemos de acuerdo, nos amamos. Buscamos precisamente poder resolver
¿Dónde está precisamente la diferencia? ¿Y qué es lo mejor? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que hacer? Por eso tenemos que buscar imitar a Cristo. Tenemos nosotros que mirar que todos tenemos las mismas necesidades. Cuando vas a las personas que van contigo a la iglesia, todos tienen una necesidad. Tal vez la necesidad de uno y del otro sean diferentes, pero todos tenemos una necesidad. Y qué bueno que nosotros podamos entenderlo. Todos los que vamos, no vamos simplemente porque queremos, sino porque tenemos necesidades. Necesidades espirituales, tenemos necesidades materiales, tenemos necesidades mentales, espirituales, de conocimiento, tenemos tantas necesidades que entonces nosotros tenemos que estimar a las personas que están con nosotros igual como a mí, entendiendo que yo así como tengo necesidades, esas personas también tienen necesidades y esas personas quieren satisfacer esas necesidades. Y qué bueno es que nosotros podamos unirnos y orar por esas necesidades de la misma manera como yo deseo que mis necesidades sean satisfechas. Dios quiere que tú tengas esa medida. ¿De qué forma vamos a ser diferente al mundo? ¿De qué manera? Si estamos dentro y estamos nosotros peleándonos unos contra otros. Recuerdo del caso de una iglesia de hace mucho tiempo, en donde los miembros querían ayudar a poner un buen techo. Y entonces estaban divididos en que unos querían el techo que fuera rojo y otros querían que el techo fuera verde. Y entonces en eso comenzó rojo, verde, y estaba pasando el tiempo y no arreglaban el asunto. Al final se pusieron de acuerdo, pusieron mitad techo rojo, mitad techo verde. Entonces cuando llegaban a la iglesia, los que querían techo verde se hacían debajo del lado verde y los que querían techo rojo se ponían del otro lado. A veces nosotros mismos generamos nuestras propias divisiones. ¿Tú no has visto cuántas iglesias se han dividido? La pregunta es ¿por qué se dividen? Precisamente porque no hay la unidad en Cristo. Y una manera de poder, óyeme bien, saber de que Cristo gobierna, porque esto se trata de gobierno en la iglesia, es que la unidad esté allí vigente. Lugar donde no haya unidad, Cristo no gobierna. Así de sencillo. Si hay un sitio donde están en divisiones, con situaciones, allí está gobernando el hombre. Pero cuando Cristo gobierna, cuando está en un lugar gobernando, entonces todos nos ponemos de acuerdo y hacemos las cosas conforme la voluntad de Dios y no conforme la voluntad del hombre. Por eso es que el Evangelio se ha desfigurado. Por eso es que el Evangelio lo hemos llevado a unos niveles que Dios no quiere, porque queremos hacer las cosas a nuestra manera. Queremos hacer las cosas en nuestro propio punto de vista, en nuestro interés personal. Y lo que Dios dice es que nosotros tenemos que precisamente morir a esa condición. Dios quiere que nosotros aprendamos a morir a nosotros mismos. Eso es la tercera condición que debemos tener. Cuando Dios te llama a ti, ¿sabes a qué te llama? A que tú mueras. A que mueras a la vieja condición. La vieja condición en la iglesia no sirve de nada. La vieja condición nuestra en la iglesia lo que trae es problemas. Y hoy me doy cuenta tristemente que esa vieja naturaleza está dentro de la iglesia. Todas las cosas que están pasando. No hay una verdadera unidad. No nos unimos. Incluso fíjate, por ejemplo, a veces le preguntamos a las personas, no le preguntamos cómo están con Cristo, cómo está su crecimiento espiritual, sino que le preguntamos en dónde se congregan. Para ver si donde se están congregando es la iglesia la iglesia de moda, la iglesia caché, la iglesia que tiene mejor renombre. Pero no estamos preguntando si verdaderamente Cristo está allí gobernando. Y Cristo gobierna cuando nosotros estamos unidos, cuando hay unidad, cuando caminamos en el mismo espíritu. Por eso la palabra nos está diciendo que para poder hacer todas estas cosas que dice la palabra de Dios, mantenernos con amor, mantener el interés el uno por el otro, apoyar el uno al otro, poder mirar por las necesidades de los demás, no sentirme superior a los demás, es necesario que nosotros muramos a nosotros mismos. Y tenemos que llegar delante del Señor y tenemos que confesar lo que hemos sido, lo que somos,
para que el Señor cambie, para que el Señor transforme nuestro corazón, para que transforme nuestro entendimiento, la manera como estamos entendiendo nosotros el Evangelio. El Evangelio sí es para salvación, pero nosotros tenemos que comenzar a caminar en una perspectiva ascendente en nuestra conducta. Lo único que te vas a llevar de aquí, de la tierra, es tu conducta. El resto de cosas se queda. Es tu carácter. Dios está formando un carácter. Y para poder formar ese carácter en nosotros, tenemos que morir a la vieja naturaleza, a nosotros mismos. Y pedirle al Señor que comience a desarrollar en nosotros ese plus de unidad que debemos tener. Es precisamente estar interesado por la gente que me rodea. Por esta razón, el Evangelio se ha estancado. Por esta razón, cuando tú lees la Biblia, la palabra del Señor, te vas a dar cuenta que la iglesia también fracasa como ha fracasado el pueblo de Israel. Porque no hemos hecho lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Ahora, lo que el Señor quiere es que no haya un fracaso masivo, que nosotros seamos asertivos, que podamos hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Él está esperando que nosotros tomemos la decisión de morir a nosotros mismos. Cuando nosotros morimos a nosotros mismos, morimos a esa vieja naturaleza y estamos pidiéndole que el Señor comience a colocar en nosotros un nuevo carácter para poder tener una nueva conducta, para poder tener un nuevo hacer, para poder tomar decisiones conforme lo que Dios quiere y demanda de nosotros como pueblo de Dios. Tenemos que ser un pueblo unido, un pueblo que se preocupa por los demás, un pueblo que está dispuesto a servir. Es necesario que nosotros entendamos y que tengamos un corazón de siervos en nosotros. Lo que quiere decir es que las personas para nosotros son importantes y servirle a las personas es un honor, porque eso hace que nosotros estemos desarrollando la condición de Cristo en nosotros. No podemos decir que somos la iglesia de Cristo si no vivimos como Cristo anduvo, como Él estuvo haciendo la obra. Él demanda de nosotros precisamente eso. Y el apóstol Pablo está interesado en que esta gente, tanto de ese lugar, de allí de Filipos, como por ejemplo en Efesios, en la ciudad de Éfeso, ellos también, esa iglesia, pudieran andar en la unidad. Y él estuvo diciéndoles claramente, repercutiendo, porque muchas veces van a entrar ideas equivocadas. Mira, por ejemplo, lo que él decía en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, en el capítulo 20, versículos 29 y 30. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. La unidad es precisamente para que nosotros podamos protegernos, para que nosotros podamos cuidarnos dentro de la iglesia, para que no permitamos que nada inadecuado, inconveniente, para que nada contrario a lo que Dios quiere, nosotros lo permitamos. Si nosotros estamos unidos, entonces vamos a cuidar no solamente la doctrina, sino que vamos a cuidar la conducta que estamos teniendo. Y Dios está mirando eso. Ser cristiano no solamente es decir yo soy de Cristo o yo voy a tal iglesia. Lo que te hace verdaderamente cristiano son tus hechos, es tu comportamiento, es tu actitud con tu prójimo. Es el carácter que tú estás desarrollando en virtud de lo que Dios quiere que tú hagas en esta tierra. Y tienes que entenderlo. Esto es un caminar a diario y permanente y vas a tener que luchar. Muchas veces vas a vencer. Otras veces tal vez serás vencido por la vieja naturaleza. Pero no interesa. Cada día tienes que buscar, estar esforzándote. Cada día más tienes que buscar más y más llegar a esa condición de tener una mente colectiva, una mente de servidor, una mente de siervo, y no de pensar precisamente de que tú eres mejor que los demás, que tú mereces que te quemen incienso, que tú mereces sentarte en la mejor silla, que tú mereces un mejor trato que el resto de la gente.
porque estás equivocado entonces. Nosotros somos iguales delante de Dios. Y Él quiere que nosotros tengamos de su amor para que de la misma manera como Él nos ama a nosotros, también nosotros podamos amarnos los unos a los otros. Así que, mis amados, cuando nosotros tenemos esta condición de poder ser transformados de manera colectiva, entonces vamos a vencer al mundo. Si nosotros somos transformados a esta condición de ser siervos los unos de los otros, entonces el mundo va a creer más, va a darse cuenta que el ser cristianos verdaderamente es transformador. Pablo está hablando de esto. Pablo escribió de esto porque él lo vivió, porque él lo hizo, porque siempre estaba interesado en las otras personas. ¿Por qué nosotros no lo hacemos? ¿Por qué nosotros no estamos viviendo de la misma manera? Dios quiere que seamos verdaderos y auténticos cristianos. Y la única manera como usted puede hacerlo es poder penetrar más y acercarse más en esa conexidad con Cristo, para que usted pueda mostrar ese interés por los demás, para poner a esas personas por encima aún de sus propios intereses. Eso es lo que Dios demanda de nosotros, porque cuando somos así, entonces Dios va a suplir a tus necesidades. Si yo suplo las necesidades de los demás, entonces el Señor suple mis necesidades. De lo que siembras, tú vas a cosechar. Tenemos que vivirlo, no solamente decirlo. No se trata solamente de tener una Biblia bajo el brazo, se trata de vivirla. Se trata de que tú muestres esa conducta de unidad, y Dios quiere que nosotros podamos tenerla. Hoy el Señor nos dice que tenemos que revisarnos. Para concluir, mis hermanos, medita en el modelo perfecto de Jesús. Si Él, siendo Dios, se hizo hombre y vino a servir aquí a la tierra y murió por nosotros, ¿qué quiere decirnos Él a nosotros? Si Él está estimando en esa condición de valía la vida del hombre, ¿por qué nosotros, siendo hombres, siendo seres humanos, no estimamos la misma forma la vida de las otras personas? En esa condición de valía de las personas que nos rodean, aun cuando no los conozcas. Esa es la mentalidad que debemos tener. Hay que imitar el modelo de Cristo. En segundo lugar, solo unidos a Cristo verdaderamente podemos desarrollar una unidad eficaz que va a transformar el mundo. Usted puede tener contacto con Cristo. Usted puede tener simpatías con Cristo. Lo que lo hace uno con Cristo es que usted camine en las obras que Él hizo, en el ejemplo que Él ha colocado. Eso es lo que va a hacer la diferencia. Podemos decir la misma palabra. El apóstol Pablo decía que hay unos que predican a Cristo por ganancias, otros por orgullos, otros porque quieren sentirse poderosos ante los demás. Pero hay unos que lo predican por amor. Él decía, lo importante es que prediquen a Cristo. Ahora, el punto es, lo que realmente está diciendo, al final tenemos que enfrentarnos delante del Señor. Y tal vez de pronto nos va a pasar como aquel que dijo, Señor, Señor. Y Él le dijo, ¿tú quién eres? Porque yo a ti no te conozco. Y sería muy triste que lleguemos delante del Señor y nos diga que no nos conoce, porque no hemos vivido lo que hemos tenido que vivir como verdaderos cristianos. Creo que el punto culminante es este. Todo comienza contigo. Tú decides si quieres ser un verdadero cristiano o simplemente quieres tener la apariencia de una persona religiosa. Tú decides en este día. Creo que esta palabra tiene que llegar a ti como una reflexión profunda para que tú mismo te examines y te presentes delante de Dios y le digas en qué condición estás. Todavía tenemos tiempo de cambiar y hacer las cosas a nuestra manera, a la manera de Dios y no a nuestra manera. Para cerrar, te quiero contar algo. Una persona que se estaba congregando en un lugar, por situaciones de la vida, formaba parte del grupo
y luego se alejó y cayó en hábitos inadecuados y estaba muy mal. Y después de algunos años, un día llegó y se paró frente a la puerta de la iglesia a la que él había asistido. Tenía la ropa raída, estaba sin zapatos, su pantalón todo descosido, su camisa sin botones, todo su cabello revuelto. Y llegó un momento en que se decidió a entrar y la iglesia estaba llena. Habían unos cuantos cupos, pero él no quiso incomodar a nadie porque sabía que como estaba presentado no era lo más adecuado, pero era lo que tenía en ese momento. Y comenzó a caminar por todo el pasillo central y llegó hasta el frente donde estaba el predicador. Entonces llegó allí y cogió y se sentó en el suelo y comenzó a escuchar la palabra, y de sus mejillas comenzaron a rodar gruesas lágrimas. Estando allí solo, todos quedaron como petrificados, no sabían qué hacer. Un hombre se levantó y venía caminando con un bastón y se paró al lado de él. Entonces colocó su bastón al suelo y se sentó junto con él. Cuando vieron esto, todos se emocionaron y comenzaron a unirse, todos sentándose en el suelo para acompañar al hermano que había regresado. Esa es la conducta de la iglesia. Unos por otros, apoyándonos unos a otros. No sabemos en qué momento podemos caer nosotros, pero cuando tenemos el amor de Cristo en la iglesia, entonces podemos superar muchas situaciones que tenemos que superar como seres humanos. Amado, que el Señor nos bendiga para que podamos hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que podamos ser esas personas que Él quiere que nosotros seamos, que seamos un testimonio vivo, de un cristianismo vivo dentro de la iglesia, amándonos los unos a los otros y sirviéndonos los unos a los otros. Te invito para que te unas conmigo en oración. Padre bueno, gracias te doy. Reconocemos, Señor, nuestra debilidad. Somos débiles, Señor. A veces no podemos estar de acuerdo porque siempre impera nuestro deseo. Y esto tiene que ver aún con el pastor, tiene que ver aún con el diácono, tiene que ver con todo, Señor, porque todos somos iguales. Todos tenemos esa, Señor, esa naturaleza tan terrible que nos agobia, que hace que tengamos conductas equivocadas. Pero tú deseas, Señor, que nosotros seamos como tú, Jesús. Y hoy te pedimos, no sé cuántas veces Pablo te pidió el ser igual a ti. Hoy nosotros te pedimos que podamos ser como tú, Jesús. Hoy te pedimos, Señor, que tú seas con nosotros, fortaleciéndonos, colocando en nuestro sentir el deseo de ser siervos los unos de los otros. El que podamos tener siempre claro que por encima de las diferencias debe prevalecer la unidad en Cristo. Hoy te lo pedimos para que el mundo reconozca que nosotros somos diferentes. Señor, bendice hoy a mis hermanos. Te pido que los cuides, te pido que los guardes. Te pido que en esta semana, Señor, en donde hay ofrecimientos paganos, guardes a tu iglesia. Que podamos caminar a tu lado, que podamos cada día ser más unidos a ti y de la misma manera poder reproducir tu conducta y tu carácter, Señor. Danos fuerzas, Padre mío. Fortalécenos hoy, amado Señor Jesucristo. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos delante de tu presencia. Por favor, bendice a mis hermanos. Bendice sus hogares, sus sueños, sus anhelos. Bendice sus esfuerzos, oh Dios amado. Levanta a aquel que está enfermo. Provee, Señor, de trabajo a aquel, Señor, que no tiene empleo. Sé tú, Padre mío, interviniendo en ese hogar que tiene problemas.
Te pido, Dios amado, que seas tú colocando paz en nuestro corazón para poder derramar de esa paz en cada uno de nosotros, Señor, en cada uno de los demás, en cada uno de aquellos, sean cristianos o no, que podamos mostrar el ejemplo tuyo para la gloria de tu santo nombre. Gracias te doy, mi Señor Jesucristo, por este día. Gracias te doy por este momento. Señor, nos aferramos a ti para que la unidad sea viva y para que nosotros, Señor, podamos ser verdaderos cristianos. En ti, Señor, descansamos. Bendigo a mis hermanos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre glorioso de Jesús. Y oro con todo mi corazón para que el amor de Dios y la paz de Jesús y la comunión con el Espíritu Santo sea contigo hoy, mañana y siempre. Que el Señor te continúe bendiciendo. Bendiciones para ti en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Te invito por favor para que compartas este mensaje con tus amigos, con las personas que en línea con los cuales te comunicas. Recuerda, oremos esta semana. Es una semana cargada de situaciones espirituales negativas. Pidámosle al Señor que intervenga y sobre todo que Él nos coloque un nuevo corazón, que nuestro pensamiento sea conforme al pensamiento de Cristo. Bendiciones, mi hermano. Dios te bendiga y hasta siempre. Un abrazo.